Ahí está, perdón. Bien, bueno, volvemos. Entonces, dijimos, pasamos de la generación, digamos, de la germinación, emergencia, y la definición de las plantas fermentadoras, el macollaje. Dijimos que en general para nuestra zona ocurre cuando la planta tiene 3 a 4 hojas, meses de julio, agosto y septiembre. Habíamos mencionado también, entonces decía, el filocrono, que es ese periodo entre la aparición de una hoja, que esta aparición de hojas se da en un tiempo relativamente constante si lo medimos en unidades térmicas, ¿sí? En grados días, que es entre 90 y 130 días, grados días, aparece una hoja. Eso se llama filocrono. Filo de hoja, crono de tiempo. Pero también tenemos otro, no sé si está mencionado más adelante, pero se los menciono ahora, que se conoce como plastocrono, que es el tiempo que se también en grados días, en que se diferencian las hojas en el ápice, ¿sí? Porque el filocrono es de las hojas aparecidas que vemos, pero dentro del ápice también se están diferenciando hojas. Ese plastocrono es más rápido, digamos, y es de 50 grados. Bien, bueno, entonces estamos en la etapa de macollar. Dijimos el primer macollo se hace visible aproximadamente cuando la planta tiene 3 hojas. En ese momento se empiezan a desarrollar las raíces adventicias, ya tenemos una pequeña plantulita de trigo, ¿no? ¿Dónde está el ápice en este momento? Fíjense, el ápice está bien abajo, abajo de la superficie, protegido, por eso esta etapa, toda la etapa previa a la encañazón, el ápice de desarrollo está muy protegido y ciertos daños que pueden ocurrir en este periodo pueden compensarse, digamos. Si, no sé, pensamos en una plaga de insectos, de hormiga, por ejemplo, que en un girasol puede llegar a cortar la planta con los cotiledones, una planterita con cotiledones, digamos, esa planta la perdimos, porque el ápice está por encima de la superficie. En el caso del trigo, al estar protegido, digamos, no tendríamos ese problema. Obviamente hay una pérdida de materia verde, pero bueno, se puede recuperar porque el ápice está escondido, digamos. Este es entonces el meristema apical, el ápice que está escondido ahí, como les digo, en este momento. En este momento, digamos, en la etapa esta de antes de pre-macollaje, el ápice lo tenemos en este estado, ¿sí? Esto es pura agua, es muy chiquito en esta etapa, es muy difícil de ver. En prácticos, hace algunos años les traíamos plantulitas de trigo y les hacíamos abrir hasta encontrar esto. En este estado es muy, muy chiquito, es muy difícil de encontrar, y generalmente en la búsqueda terminamos rompiéndolo, apretándolo. A medida que crece y se va desarrollando, es más fácil de encontrar. Entonces, inicialmente, desde la germinación, desde la emergencia, el ápice está en un primer estado vegetativo, es decir, desarrollando hojas. ¿Sí? Dijimos que ya para cuando nace para cuando emerge la plántula tenemos entre 5 y 7 hojas preformadas, pero luego se van a seguir formando algunas más a medida que van surgiendo las que ya están preformadas. Con un máximo aproximadamente de 12 hojas, y dijimos que eso es mucho más afectado por el genotipo que por las condiciones ambientales, el número de hojas. Y así se ve entonces un ápice en estado vegetativo, ¿sí? Con los primordios de las hojas, que son estas protuberancias que tiene acá el ápice, que están entonces diferenciando hojas. Bien, seguimos entonces, estamos en la etapa de macollaje, hicimos los meses de julio, agosto y septiembre. Se van a producir macollos. La cantidad de macollos que se produzcan sí va a estar influenciado fuertemente por las distintas condiciones del ambiente, por la fecha de siembra, en las más tempranas tienden a generar más macollos.
estas siembras tempranas, también la densidad de siembra también va a afectar la cantidad de macollos. A mayores, para un mismo tiempo de siembra, mayores densidades producen plantas con menos macollos, por competencia obviamente. Temperaturas frescas, mayor disponibilidad de agua, de nutrientes, días más cortos, todo eso favorece el macollaje. Y se van a producir entonces macollos, macollos, macollos. Y de cada macollo, inicialmente, de cada macollo se puede producir una espiga, ¿no? Cuando este ápice pase del estado vegetativo en el que estamos al estado reproductivo. Pero hay toda una cantidad de macollos que se producen que no van a llegar a dar una espiga. Sobre todo los macollos más nuevos. Acá tenemos una imagen entonces de un trigo en inicio de macollaje y un cultivo de trigo en pleno macollaje. Bueno, creo que esto más o menos se los dije, la disponibilidad de recursos, nutrientes, agua, luz, la fecha de siembra, condiciones de escenario térmico y fotoperiódico, la densidad de siembra, que va a condicionar la disponibilidad de recursos, ¿sí? A mayor, entonces, mayor para una misma fecha de siembra, mayores densidades van a implicar menor producción de macollos. Y como les venía diciendo, de todos los macollos que se van produciendo, solo sobreviven los iniciales. O sea, tenemos una mortandad de macollos que es inevitable, porque se producen más de los que pueden llegar a formar una espiga. Y ese proceso de mortandad está asociado a la competencia, tanto dentro de la misma planta, por enviar recursos, sobre todo al momento de encañazón, que es cuando comienza básicamente el proceso de mortandad de macollos, porque entonces los recursos ahí, los recursos que toma la planta, se van a destinar principalmente a este proceso, al proceso de encañazón. Entonces ya se destinan menos a los macollos, sobre todo a los macollos más jóvenes, que terminan muriendo. Y también por la competencia entre plantas. Entonces acá en este gráfico tenemos ejemplificado para dos condiciones, una condición con baja disponibilidad de recursos, que es la línea punteada, o una fecha de siembra más tardía, que más o menos, digamos, se condice con eso, ¿no? Y para una condición de alta disponibilidad de recursos, o una fecha más temprana, la producción de macollos. Fíjense, obviamente, para condiciones mejores vamos a tener más macollos, para condiciones peores tenemos menos macollos producidos, hasta llega un punto en que tenemos un máximo en la producción de macollos, cuando aproximadamente eso coincide con la encañazón, y a partir de ahí empiezan a morir los macollos, ¿sí? Y finalmente llegamos a un plató donde tenemos el número final de macollos que van a terminar dando espigas, que van a ser más, obviamente, en estas condiciones ambientales mejores que en las condiciones ambientales más deficientes. En este caso es un gráfico de macollos por metro cuadrado y macollos por planta, ¿sí? Y desde el tiempo desde la siembra del cultivo. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero es para lo que venía diciendo en cuanto a las densidades de siembra, ¿sí? Cómo va evolucionando es similar, ¿no? La evolución, pero para distintas densidades de siembra, si se fijan. Obviamente, a medida que aumentamos la densidad de siembra para una misma condición, vamos a tener mayor producción de macollos hasta cierto punto en cual la competencia entre las plantas va a implicar que se empiece a reducir, ¿sí? Entonces, si se fijan, obviamente, cuanto las densidades sean menores, esa mortandad de macollos es menor también. A medida que la densidad es mayor, esa mortandad de macollos, de los macollos más jóvenes, es mayor.
esto creo que ya lo dije, pero vamos a repasar, para una fecha de siembra, una condición hídrica nutricional altas densidades de siembra restringen la cantidad de macollos aparecidos por planta, pero el número de espigas por metro cuadrado logrado para diferentes densidades suele no verse modificado debido a la compensación entre la cantidad de macollos establecidos por planta y el número de plantas por metros cuadrados. Esta compensación es la que hace que el trigo sea tan plástico, ¿no? La compensación entre las distintos componentes del rendimiento hacen que el trigo, digamos, justamente le dan esa plasticidad al trigo que lo hacen tan eficiente, un cultivo tan adaptable a las distintas condiciones en las cuales se siembra, y que incluso ante situaciones de estrés o de deficiencias en las técnicas de manejo, esa compensación hace que los rendimientos, si bien se pueden ver afectados, terminen siendo un poco más estables que comparado con otros cultivos que no compensan de la misma forma. Bueno, seguimos hablando del macollaje. Tenemos la etapa propiamente de macollaje. Teníamos una fase de premacollaje, dijimos hasta 3 hojas más o menos, la fase de aparición de macollos y la última fase en la que se establece definitivamente el número máximo de macollos. A partir de encañación empieza la mortandad de los macollos, entonces los más nuevos terminan muriendo y llegamos al número final de macollos fértiles que nos van a dar las espigas por metro cuadrado, que si se acuerdan de la fórmula es otro de los componentes de rendimiento. Puede ser que un estrés durante el proceso de macollaje, un estrés intenso en el proceso de macollaje, produzca una menor producción de macollos, una detención de la producción de macollos, que si las condiciones luego mejoran, puede que se reanude esa producción de macollos. El problema en ese caso es que se van a producir macollos más bien tardíos, que van a producir, si no se mueren, si no terminan degenerando y muriendo, producen espigas más bien chicas y sobre todo además desfasadas de las espigas iniciales, lo que además puede complicar la llegada a madurez del cultivo de forma uniforme. Entonces ahí tenemos problemas, por ejemplo, al momento de la cosecha por desuniformidad, porque hay que esperar más tiempo hasta que esté seco el trigo, o cosechar y tener espigas y granos con distintos niveles de humedad, que eso complica después el almacenamiento y la poscosecha. Bien. Entonces, en este proceso hemos definido las plantas por metro cuadrado y los macollos por planta, ¿sí? Esto más o menos lo vimos, estuvimos viendo este proceso acá en el diagrama que les había mostrado antes. ¿Qué está pasando adentro, digamos? Esto, digamos, lo que vimos, estamos viendo lo que está pasando afuera en este proceso de macollaje hasta encañazón, pero tenemos que ver qué está pasando con el ápice, ¿no? Vimos el ápice en estado vegetativo, ¿sí? Que les mostré que tenía los primordios de las hojas, pero durante este periodo de macollaje, en cierto momento del macollaje, que de vuelta, siempre, se los voy a mencionar siempre, digamos, para nuestras condiciones y en un nivel general, en promedio, como no, es algo que no lo estamos viendo, sino que tendríamos que abrir la planta, pero, digamos, tomando datos promedio de lo que se sabe de la zona, podemos decir que el paso del ápice de estado vegetativo a estado reproductivo, ¿sí?, se produce con aproximadamente 5 a 6 hojas en el tallo principal. 5 a 6 hojas en el tallo principal, en la etapa de macollaje, ¿no? En ese momento, aproximadamente, estamos en el momento de iniciación floral, ¿no?
en el momento en el que el ápice pasa del estado vegetativo al estado reproductivo. Ese proceso, visualmente, digamos, en el ápice, se conoce como de doble arruga. ¿Por qué? A ver si hay una imagen mejor. A ver, esto es un diagrama. Acá tenemos el ápice vegetativo inicial, ¿sí? Muy inicial, que se conoce como domo, por la forma que tiene la punta del ápice. Se pueden ver los primordios de las hojas. Un ápice vegetativo elongado, donde tenemos acá los primordios de las hojas, y el estado de doble arruga. ¿Por qué? Porque estos primordios se ven como si hubiera una doble arruguita acá, no sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? ¿Qué significa esa doble arruga? Bueno, que ya se empiezan a diferenciar en el ápice las espiguillas, ¿sí? Y se empiezan a degenerar, digamos, aquellos primordios de hoja que están de más, por así decirlo. En ese momento, entonces, el ápice deja de generar hoja, ya generó todas las que va a generar la planta, que dijimos que eran más o menos 12, aproximadamente 12, que dependen más que nada del genotipo, y entonces ese ápice pasa al estado reproductivo y empieza a generar los primordios de las espiguillas. ¿Se acuerdan las espiguillas? Lo vimos en la parte de morfología, son la estructura elemental de la espiga del trigo, que en el caso del trigo, estas espiguillas pueden tener varias flores, ¿sí? Hay otras especies que no. Pero en el caso del trigo, estas espiguillas pueden tener más de una flor. Entonces, pero en este estado inicial de doble arruga, lo que se empieza a generar en el ápice son las espiguillas, ¿sí? Las estructuras básicas de la espiga. Spikelet, esto en inglés es entonces espiguilla. Y esto entonces está sucediendo, ¿en qué momento? En el macollaje, con 5 o 6 hojas, no muchas. O sea, en ese momento ya estamos en lo que sería el proceso de generación de espiguillas, ¿sí? Entonces es un momento importante en el cultivo. ¿Por qué además es importante? Porque no solo en ese momento estamos produciendo las espiguillas, o sea, la cantidad de espiguillas finales que va a tener esa espiga, ¿sí? O sea que, a fin de cuentas, nos va a determinar el tamaño de la espiga, o sea, la cantidad de espiguillas que se terminen generando en el ápice nos va a determinar el tamaño final que va a tener nuestra espiga, y la cantidad de espiguillas que va a tener, o el peso de la espiga, y el tamaño y la cantidad de espiguillas. Pero además, en el mismo momento, ¿sí? Estamos definiendo las espigas que va a tener ese cultivo, ¿sí? Porque estamos en el proceso de macollaje, formando macollos que van a formar espigas por metro cuadrado. Entonces, en ese estado, estamos definiendo dos componentes simultáneamente, ¿sí? El número de espiguillas por espiga y las espigas potenciales que va a tener el cultivo. Digamos, eso es la parte externa. En la parte interna, el número de espiguillas. Bueno, este momento, como les digo, que les mencioné, de aproximadamente 5 hojas en el tallo principal, por supuesto, es a modo de promedio. El momento de pasaje del ápice del estado vegetativo al reproductivo va a depender del cultivar, del genotipo y de su respuesta a distintos factores ambientales que interactúan entre sí. Temperatura, fotoperiodo y vernalización. Dijimos que en general nuestros cultivares no tienen requerimientos de vernalización, pero como ven, es un proceso que involucra muchos aspectos. Por eso decir que sucede a las 5 hojas es una generalización. Pero bueno, como para tener una idea, si uno va al campo y ve en el macollaje que tiene entre 5 o 6 hojas, puede pensar que ya se inició este proceso de pasaje al estado reproductivo del ápice. ¿Cuánto tiempo pasa, digamos, para que pase de vegetativo a reproductivo? En grados días, lo vimos antes, de entre 200 y 400 grados días. El fotoperíodo, dijimos que
el trigo es una especie de días largos, entonces necesitan menos, necesitan menos de 12 horas de oscuridad para que esté sensible. ¿Y quiénes son los órganos encargados de censar el fotoperíodo? Las hojas. En el caso de la vernalización, si es que hubiera algún mínimo requerimiento de vernalización, el órgano sensible de censar la vernalización es el ápice, son los meristemas. Estos requerimientos de vernalización son variables. Como les digo, pueden ir desde 0 o muy poquito en nuestros cultivares hasta incluso 45 días que tiene que estar la planta acumulando horas de frío, como decía, ¿no? El pelo acumulando en la billetera. Horas de frío que, digamos, la temperatura... La alcancía. ¿Viste? Me acordé. Digamos, la temperatura promedio en planta que se menciona para el tema de vernalización es de más o menos 7 grados centígrados, ¿sí? Con un rango. Pero bueno, a partir de ahí tiene que empezar a acumular, pero como les digo, para nuestros cultivares en general, estos requerimientos de vernalización no son importantes. Bueno, entonces dejamos el ápice pasando al estado reproductivo. Estamos en macollaje, el ápice entonces entró a diferenciar espiguillas. El tamaño de la espiga, ¿sí? O sea, la cantidad de espiguillas que va a tener la espiga, tiene una influencia genética, por supuesto, pero también una fuerte influencia ambiental, la disponibilidad del agua en este momento, la disponibilidad de nutrientes, la luz, el fotoperíodo, la temperatura, todas estas condiciones ambientales que después, como les mencioné al principio, van a repasar mejor todas estas interrelaciones, generalmente en las clases que va a dar Felix más adelante. En cuanto al tiempo, digamos, entonces, estamos generando espiguillas en el ápice hasta que en un momento ese periodo de generación de espiguillas termina. El punto final de esa diferenciación de espiguillas se llama espiguilla terminal. La espiguilla terminal es la última espiguilla, la punta de la espiga, que está, digamos, cruzada al resto de las espiguillas. O sea, visualmente, ¿no? Ese proceso entre iniciación floral y espiguilla terminal puede durar un mes, digamos, para decirlo a grosso modo, en los trigos de ciclo largo, y en los trigos de ciclo corto, como hacen todos estos procesos mucho más rápidos, entre 15 y 18 días. ¿Ven? Acá estoy usando días, que, como les digo, qué sé yo, ¿qué días? Hay un año que capaz tenés un invierno templado cálido, y esto se acorta, porque por supuesto depende de la temperatura. Entonces, como les decía antes, lo ideal es esto decirlo en grados días. Pero bueno, como para grandes rasgos, para nuestra zona, podemos estar hablando de esta cantidad de días. La tasa de diferenciación de espiguillas por día es casi, digamos, en promedio, una espiguilla por día que se va generando en el ápice. Este momento es muy específico e importante porque es la ventana clásica, digamos, para la aplicación de fitosanitarios, específicamente herbicidas, y específicamente los herbicidas hormonales, que, digamos, fueron los primeros en aparecer, revolucionaron lo que es la producción, y siguen siendo muy importantes por su rango de control, por su, digamos, costo, que en general es bajo. ¿Recuerdan cuál es el principal herbicida hormonal que se utiliza en trigo? ¿2,4-D? El 2,4-D, muy bien. Entonces, el 2,4-D, que es un herbicida muy utilizado, digamos, solo lo podemos utilizar en este periodo, entre iniciación floral y espiguilla terminal. Porque una aplicación de 2,4-D o de cualquier herbicida hormonal fuera de esa ventana implica citotoxicidad.
Por eso es tan importante saber en qué momento se está produciendo. El 2,4-D se aplica casi de cabeza en todos los sistemas productivos, al menos de la zona, me mezcla con otros herbicidas, por supuesto, no es, obviamente tiene deficiencias para el control de algunas especies, pero es clásico el uso de los hormonales y, digamos, es importante saber que tiene esa ventana, que obviamente esa ventana va a ser distinta si estamos en un ciclo largo que en un ciclo corto, y eso, ojo, entonces, hay que saber que si sembramos un ciclo largo, probablemente tengamos un mes para decidirnos aplicar el herbicida, pero en un ciclo corto vamos a tener la mitad de eso. Entonces hay que, siempre que se hace un ciclo corto, hay que abusar los sentidos para todas estas prácticas de manejo. También es un momento muy importante para la fertilización con nitrógeno. Generalmente a la siembra aplicamos fósforo, a veces se aplica nitrógeno, pero es también clásica la aplicación de urea, básicamente al macoyá, y es en esta ventana de aplicación. Cuando estamos llegando al final de la diferenciación de las espiguillas dentro de la espiga, pero todavía estamos diferenciando espiguillas, o sea, no llegamos a espiguilla terminal, pero casi llegando a espiguilla terminal, se empiezan a diferenciar a la vez las flores dentro de cada espiguilla. ¿Sí? Porque la espiguilla, ¿se acuerdan? Es toda la estructura, pero dentro de la espiguilla tenemos flores que van a dar granos. ¿Por qué las espiguillas de trigo son multifloras? ¿Qué cultivo tiene espiguillas unifloras? Lo vimos el otro día. La cebada. La cebada, muy bien. ¿Se acuerdan? Que la cebada tiene por raquis, por nudo del raquis de la espiga, tiene una tríade de 3 espiguillas uniflor. En el caso de la cebada de 2 hileras, las espiguillas de los laterales abortan y solo queda la central. Pero entonces hablamos de espiguillas unifloras, es decir, que no este componente de flores por espiguilla no está, digamos, no se produce o no se considera cuando hablamos de cebada, porque tiene una sola flor. Pero en el trigo sí, es importante. Le da una mayor flexibilidad, o un punto más de flexibilidad si lo comparamos con la cebada, porque además de compensar el resto de los componentes, también puede compensar por flores por espiguilla. En general, digamos, se pueden producir hasta 9 flores por espiguilla, o sea, se pueden diferenciar hasta 9 flores por espiguilla. Pero, por supuesto, esas flores van a terminar abortando, ¿no? En general, grano, digamos, en nuestra zona podemos hablar de 2, 3, en algunas otras zonas mucho mejores, 4, 5, pero bueno, eso implica que hay un aborto de flores también. Bueno, pues esto más o menos se los he ido mencionando. Dijimos que el trigo es plástico y que tenemos distintos ciclos que van más rápidos, ciclos que van más cortos, y que esto también nos va a definir las fechas de siembra. Muchas veces la fecha de siembra no es la que queremos, es la que podemos. Entonces, según la fecha de siembra que por distintas cuestiones de manejo, ¿no? Pensando en todo el sistema, digamos, del establecimiento, nos defina la fecha de siembra posible, ¿no? La primera cosa que nos va a marcar es el antecesor, por supuesto, pero bueno, hay muchas cuestiones que están involucradas en la definición final de la fecha de siembra. Dependiendo de esa fecha de siembra, obviamente va a ser el ciclo que podamos elegir. Y las distintas decisiones de manejo que tenemos que tener en cuenta según esa fecha de siembra que terminemos decidiendo. Hay que tener en cuenta que lo que se busca principalmente con la fecha de siembra y el ciclo de cultivo es ubicar la floración del trigo, o alrededor de la floración del trigo, que es el punto crítico, ¿sí? El punto más sensible
para la definición del rendimiento en una condición ambiental propicia, digamos. ¿Qué tenemos que evitar? Y bueno, para nuestra zona, por ejemplo, tenemos que evitar que durante la floración, durante ese periodo crítico, no haya heladas, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que tener en cuenta la fecha de la última helada posible, porque una helada en ese momento es mortal. También, no es muy habitual, pero bueno, por ahí en siembras muy tardías, o en zonas más al norte, también tenemos que tratar de evitar que la floración caiga en un momento de estrés térmico o estrés hídrico. Eso también tiene que estar en la cabeza cuando pensamos en la fecha de siembra. Y después lo que vemos acá en este diagrama es cómo el trigo adapta sus etapas, digamos, dependiendo de la siembra, de la fecha de siembra, ¿no? Tenemos en verde una fecha adecuada para este cultivar elegido. Tenemos una fecha algo tardía, ¿sí? En azul, y una fecha ya demasiado tardía, ¿sí? Que en ese caso habría que haber elegido otro cultivar. Pero bueno, suponemos que tenemos esta semilla y no podemos cambiar el cultivar. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, fíjense cómo este es el periodo de emergencia a iniciación floral, y el periodo de iniciación floral a espiguilla terminal. Fíjense cómo este periodo de emergencia a iniciación floral de plántula y de macollaje se van reduciendo, ¿sí? A medida que se corre la fecha de siembra. Eso quiere decir que en una fecha de siembra algo tardía vamos a estar, la planta va a estar produciendo menos macollos. Por eso ya lo mencionamos, pero por eso en esos casos se recomienda aumentar un poco la densidad de siembra para compensar esa falta de macollaje. Cuando las siembras son demasiado tardías, en este caso no nos alcanza, no alcanza con aumentar la densidad de siembra para compensar ese bajo rendimiento que nos va a dar ese cultivar por disminución del número de espigas y por disminución en el tamaño de las mismas, ¿sí? Porque fíjense que además se acorta el periodo de iniciación floral, espiguilla terminal. Tan corto que nos van a dar espigas muy pequeñas y además vamos a tener una disminución en el número de espigas. Y ahí no hay forma de compensarlo. Bien, estamos acá. Fíjense, iniciación floral y espiguilla terminal, ¿sí? Durante el periodo de macollaje del cultivo. En ese momento, entonces, repasando, dijimos, están definiendo las espigas potenciales por metro cuadrado y además el tamaño de la espiga. Entonces llegamos a espiguilla terminal. Digamos, aproximadamente podemos decir que esta espiguilla terminal, es decir, cuando llegamos a la definición del tamaño de la espiga, coincide aproximadamente con la encañazón. ¿Qué es la encañazón? Bueno, justamente es el proceso en el cual los entrenudos de la planta de trigo se elongan. Entonces pasamos de un estado de pasto a un estado de caña, ¿sí? Entonces la planta se empieza a elevar, se vuelven a ver los entresurcos y todo el cultivo tiene un aspecto erguido, digamos. Entonces, esta encañazón coincide con el fin del macollaje, con el cese de la diferenciación de espiguilla, con la espiguilla terminal, y visualmente o táctilmente, si quieren, lo identificamos cuando tocamos el primer nudo en la base de la planta, ¿sí? Esto también lo hacemos en el taller, vamos y vemos, tocamos, si alcanzamos a detectar el primer nudo en la base de la planta, podemos decir que se inició el proceso de encañazón. Quiere decir que ya, por ejemplo, no podemos aplicar herbicidas hormonales, ¿sí? Que ya el tamaño de la espiga ya está definido. Bueno, dijimos entonces que se caracteriza por la elongación de los entrenudos. Los entrenudos iniciales en general no se elongan. A campo se ve que la planta se yergue, se vuelve a ver el entresurco. La espiga, en este momento el ápice empieza a elevarse, entonces ya empieza a estar desprotegido. Ya tenemos el ápice, ya si lo abrimos, ya podemos ver una mini espiga, ¿sí? Visualmente, el ápice se ve como una mini espiga transparente, ¿sí? Pero que además empieza a elevarse, entonces es mucho más fácil de encontrarlo. En este proceso empieza
una fuerte, o sea, aumentan fuertemente los requerimientos del cultivo, de agua y de nutrientes. Por eso en este momento empieza también la mortandad de macollos, porque los nutrientes y el agua van a destinarse a este proceso de encañazón. Mientras tanto, en el ápice, que dijimos ya está la espiga definida, pero dijimos que se estaban definiendo todavía las flores por espiguilla. Se habían empezado a definir antes, pero se terminan de definir en este momento. Bueno, seguimos marcando nuestros componentes de rendimiento. Ya para esta altura definimos las plantas por metro cuadrado, los macollos por planta y las espigas por macollo. Digamos, se están terminando de definir, y las espiguillas por espigas ya se definieron antes. Entonces, a partir de este momento, lo que empezamos a definir son lo que sería el número final de flores por espiguilla, que después van a ser granos, se está terminando de definir en este momento. Y después nos va a quedar el peso de los granos. Bueno, acá tenemos una imagen de una planta que está en encañazón. Fíjense, tenemos en este momento, digamos, cuando nosotros hacemos el conteo, cuando vamos al campo y hacemos conteo, obviamente dejamos de contar plantas por metro cuadrado, ya desde antes en realidad, y digamos el vástago principal se considera un macollo más, ¿sí? Entonces cuando hacemos conteo en este momento, tenemos que contar los macollos en general, ya no podemos diferenciar plantas. En este caso tenemos fíjense, una planta que en el principal tenemos 7 hojas, en el tallo principal, que tiene 4 macollos, que el macollo 1 tiene 4 hojas, el macollo 2 tiene 3 hojas, el macollo 3 tiene 2 hojas, y así. Este estado en este caso es Z1.7, Z2.4, ¿sí? Pero pasa a ser Z3.0 si la altura es de 12 centímetros o más y el tallo se ha elongado, es decir, si ya pasó al estado de encañazón. Bien, fíjense, si nosotros abrimos, ya empezamos a ver cómo se están elongando los entrenudos en los distintos momentos de la encañazón. Fíjense cómo se van elongando los entrenudos, y fíjense en la punta como ya ahora sí es visible a simple vista el ápice, que ya dijimos está definida la espiga. Fíjense cómo acá claramente se ve bastante bien, es una mini espiga que está ahí visible. Bueno, esto es lo mismo, primer nudo. Bueno, y les había mencionado que los entrenudos inferiores no se elongan, sino que quedan en la base, ¿sí? En la corona, digamos, de la planta, sino que se empiezan a elongar a partir aproximadamente del 8º nudo, ¿sí? Los primeros 6 a 7 nudos quedan abajo, nunca se elongan, siempre quedan abajo, y de ahí para adelante se empiezan a elongar, ¿sí? Cada uno de estos entrenudos se elonga un poco más, y el último entrenudo es el, digamos, pedúnculo que va a llevar la espiga finalmente a la superficie, cuando sea visible, digamos. Durante este proceso de encañazón, mientras tanto, que todavía no es visible la espiga, sino que está dentro, envuelta, ¿no? Como un ápice pequeñito, después va creciendo. En este proceso de encañazón, dijimos que se seguían definiendo el número de flores por espiguilla, hasta el momento que se terminan de definir el número de flores, pero además empieza la mortandad de flores. Y esa mortandad de flores es bastante pronunciada, ¿sí? Entre un 60 y un 85% de estas flores por espiguillas terminan degenerando, ¿sí? Abortando. Para nuestra zona, buena parte de las flores del tercer antecio y casi todas las del cuarto, y de ahí para arriba terminan abortando, principalmente debido a que a la limitada disponibilidad de asimilados. En este momento está creciendo el tallo, a la vez que está creciendo la espiga, entonces hay una competencia por recursos. Este crecimiento de la espiga comienza próximo a la aparición de la hoja bandera. La hoja bandera es
la última hoja que se despliega, la hoja del pedúnculo, ¿sí? Que es muy importante, y sigue hasta antesis. En antesis, ¿sí? Al momento de antesis, de floración, ya tenemos definido el máximo número de flores fértiles, ¿sí? Por metro cuadrado, o el número potencial de granos por metro cuadrado. Por supuesto, esto va a depender del cultivar y de las condiciones ambientales. Bueno, acá hay toda una serie de imágenes de cómo se va definiendo o el proceso de crecimiento del ápice de la espiga, ¿sí? Cómo se van viendo los primordios. Primero dijimos que se van definiendo las espiguillas. Estos son los meristemas de las espiguillas, ¿sí? Esto que se ve acá, cada uno de estos. Además, en este momento se están formando las glumas, y este es el ápice. El desarrollo de la espiga es, digamos, del centro hacia las puntas. Es decir, las primeras espiguillas que se van formando son las del centro, fíjense, acá se ve claramente, y de ahí se van formando para arriba y para abajo. Por eso, digamos, los granos finales de las puntas y de la base, digamos, o las espiguillas de la punta y de las bases suelen tener menos granos, y estos granos suelen ser más chicos también. Fíjense, acá en un estado un poquito más avanzado, ya se puede ver, esto dijimos que es el meristema de la espiguilla, ya se pueden observar los primordios de la lema y de las glumas que ya veíamos. Un segundito que los perros me invadieron de cerrar la puerta, la abrieron ellos. Bueno, ahora hay 4 perros y un gato en la habitación, les aviso por las dudas, porque a veces les gusta participar también. Y como tengo la ventana a la calle. Bien. Seguimos. Entonces, seguimos avanzando en este desarrollo. Fíjense cómo va cada vez, digamos, las estructuras se hacen más familiares, las que vamos viendo en el ápice. Acá tenemos la espiguilla terminal, ¿sí? Que está cruzada al resto de las espiguillas. Y fíjense que si agrandamos en lo que es una espiguilla, ¿sí? Podemos apreciar las glumas, la lema, la pálea, y con gran imaginación, pero se ve las flores, ¿sí? Los primordios de las flores que ya se están desarrollando. En este caso, en las espiguillas, las flores digamos, va desde la base hasta la punta, la diferenciación de las flores. Por eso después van a abortar las más jóvenes, que son las de la punta, y generalmente las que se llenan y terminan formando granos son las primeras 2, 3 de la base. Avanzamos en este proceso, ¿no? La idea es que primero lo vemos desde afuera y ahora lo vemos desde adentro. Ya acá, bueno, se nota mucho más, como les decía, es como una mini espiga transparente, podemos verla claramente con las distintas estructuras, las flores que se van formando, ¿sí? Acá en este caso están marcadas hasta 5 flores en desarrollo, bueno, la gluma. Acá podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, y seguirían 6, 7, 8. Se empiezan a formar también las aristas, ¿sí? Aún. Bueno, y acá tenemos con mayor detalle una espiguilla, ¿sí? Ya con las flores bastante bien desarrolladas. El domo, o sea, la punta, el ápice del meristema de la espiguilla. Podemos ver las antenas también ya en formación, ¿sí? De la flor 1, digamos, siempre empezando desde la base. ¿Sí? Acá en un diagrama, recuerdan, esto lo vimos en la clase también de morfología, tenemos las glumas, la pálea y la lema envolviendo las flores, las glumas que envuelven todas las espiguillas, la lema y la pálea que envuelven las flores, la flor 1, la flor 2, la flor 3, la flor 4, la flor 5, la flor 6, y así, pero se terminan, como les digo, degenerando, muriendo y abortando las jóvenes, las más nuevas, ¿sí? Terminan
siendo fértiles las primeras 3, 4, depende mucho de la zona y de las condiciones ambientales. Bien. En el momento entonces que estamos en encañazón, la planta va creciendo en altura, sube, 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 y en un momento se despliega la última hoja, ¿sí? La última hoja formada, ya está formada hace bastante tiempo en realidad, en el ciclo del cultivo, que es la hoja bandera. En este momento, cuando se despliega la hoja bandera, en ese momento la planta alcanza su índice de área foliar máximo, ¿sí? O sea, en ese momento se alcanza el IAF máximo, y esa hoja bandera nos importa muchísimo, la tenemos que cuidar como si fuera oro, porque es muy importante luego, en un ratito, para lo que es el proceso de llenado del grano. Por eso, también durante este proceso, las hojas inferiores obviamente van a ir muriendo, y a medida que avancemos en el proceso de espigazón y de llenado de grano, van a seguir muriendo, hasta que durante el llenado de grano, en general nos van a quedar pocas hojas verdes, pero es esencial que nos quede la hoja bandera para completar el llenado de grano. Bueno, acá hay este es un diagramita, ¿no?, de cómo se va produciendo este proceso, en el cual se despliega la hoja bandera, y la espiga, que va creciendo en tamaño y viene por adentro, ¿sí?, de las vainas, al ir creciendo de tamaño, se engrosa, ¿sí? Y entonces eso visualmente lo podemos ver, vemos una vaina engrosada, ¿sí?, como gordita, porque adentro viene la espiga que quiere salir. Entonces ahí llegamos a un punto que se conoce como butting, o espiga embuchada, ¿sí? Porque la espiga está como justamente embuchada dentro de la vaina, la vemos, está ahí a punto de salir. Lo primero que se asoman son las aristas, ¿sí? Y luego, bueno, termina de primero, o sea, sigue el proceso, media espiga visible y finalmente toda la espiga visible. Este proceso entonces de vaina engrosada o butting, que dijimos que junto con la expansión de la hoja bandera llegamos al momento de máxima área foliar. En ese momento, cuando la espiga está en butting, en ese momento se está produciendo dentro de las flores la meiosis de los granos de polen, ¿sí? En ese momento entonces es crítico. Todo, digamos, si la vamos un poquito más fino, todo lo que rodea la floración es crítico, pero ese momento de meiosis es crítico, ¿sí? Porque cualquier estrés va a afectar fuertemente la producción, estamos en el momento de meiosis, la producción de los granos de polen. En ese momento en que la espiga está embuchada, y sin granos obviamente, en ese momento ha llegado al 50% de su peso, pero todavía le falta completar el 50%. En ese momento estamos definiendo las espigas finales por metro cuadrado, las flores potenciales, ¿sí? Terminan de morir las últimas flores de cada espiguilla, y a veces mueren espiguillas completas, y el peso del ovario, ¿sí?, que va a dar, digamos, nos va a dar el tamaño que después va a tener el grano final. Bueno, como les digo, entonces en el momento de espiga embuchada se está produciendo la meiosis. Bien. Llegamos a este momento en cual la espiga está por salir y ya definimos finalmente el anteúltimo componente de rendimiento, que es la cantidad de flores fértiles por espiguilla. Ahora esas flores se tienen que llenar. Bien, acá tenemos una imagen de las aristas emergiendo del cuello de la vaina de la hoja bandera, ¿sí? Una imagen de la espiga embuchada. Cuando la espiga sale, hablamos de espigazón, y la antesis es cuando vemos las anteras ya desplegadas por fuera de las espiguillas. Pero para ese momento la fecundación ya se produjo, ¿sí? Recordamos que el trigo es una especie autógama, eso quiere decir que no hay prácticamente fecundación cruzada. Entonces, para el momento que vemos las anteras afuera de las espiguillas, ya se produjo la fecundación.
otra imagen, ¿sí? De una espiguilla abierta. Bueno, esto más o menos lo hablamos. La floración comienza aproximadamente en el centro de la espiga, un poco por debajo de la mitad. Las espiguillas basales y las apicales, las de la punta superior y la punta inferior, pueden quedar directamente estériles, a veces tener un grano solamente. Y dentro de la espiguilla, las dominantes son las primeras dos flores. Bueno, esta es otra imagen de las espiguillas, esto ya lo vimos. Y acá entonces, como ya se los dije, estamos en un periodo crítico, ¿sí? Que si lo hacemos extensivo, podemos hablar que son entre 20 días antes de antesis y 10 días, o sea, entre menos 20 más 10 alrededor de la floración, de la antesis. Ese momento es crítico, por eso hablamos de la fecha de siembra, de cómo tenemos que pensar en qué momento del año, qué condiciones nos va a encontrar este periodo crítico. En ese momento, dentro de la misma planta, tenemos competencia, porque está creciendo todavía el último entrenudo, está creciendo la espiga y están abortándose flores. Entonces, hay una gran competencia por recursos. Bueno. Entonces, llegamos al momento de... Salió la espiga, se produjo la antesis, se ven las anteras. Ese periodo de antesis es muy breve, en realidad por plantas de pocas horas. Para todo el cultivo podemos decir que pueden ser 2, 3 días como máximo. Y entonces empieza lo que sería el llenado de grano. El último proceso o el último componente que vamos a estar definiendo. Bien. Dijimos alrededor de antesis, es el periodo crítico. Y ahora tenemos que ver de dónde llenamos los granos. ¿Sí? Como el principal compuesto de almacenamiento del grano de trigo es el almidón. Y el almidón proviene de los fotoasimilados de la planta, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vienen los recursos para que se vayan llenando los granos? Bueno, en cuanto al almidón, provienen principalmente de la fotosíntesis actual que se está produciendo en la planta en ese momento, o sea que por eso queríamos conservar lo máximo posible, la mayor cantidad posible de hojas, pero en general principalmente la hoja bandera. Hay removilización, pero en cuanto hablamos de carbohidratos, es muy menor la removilización, es muy poquito, y luego de eso podemos decir que también las espigas fotosíntesis. Bueno, ¿y cómo es el proceso de llenado del grano? El llenado del grano también lo podemos dividir en una serie de etapas. La primera etapa, que se conoce por el nombre inglés de lag, ¿sí? Porque en realidad el grano no está aumentando en peso. Fíjense que acá tenemos un diagrama donde podemos ver cómo va evolucionando durante el llenado del grano, el peso del grano, ¿sí? La cantidad de agua que tiene el grano, y el azul, la humedad del grano. Bien. En esa fase lag inicial, el peso del grano, en realidad, si se fijan, aumenta muy poquito. Prácticamente no aumenta. Pero es muy importante esa fase porque se está produciendo una división celular interna de las células del endosperma. Entonces, esa fase lag nos va a definir cuántas células vamos a tener para después llenar. Entonces, es muy importante y crítica esta etapa. En esta etapa inicial podemos decir que el grano está acuoso, es decir, si uno lo agarra, sale agua. Es breve, luego pasa a grano lechoso, ¿sí? Que en ese momento, ya cuando se empieza a llenar el grano con almidón, con reservas, en realidad, esto, digamos, este proceso que vemos acá es lo que visualmente podríamos llegar a ver, o sea, la parte externa. Pasamos de una etapa inicial donde el grano primero es acuoso, o sea, lo apretamos, fácilmente se rompe y sale agua,
luego pasa a un grano lechoso, donde lo apretamos y sale la misma, digamos, consistencia acuosa, pero ya es blanca, blanquecina, por eso decimos que es grano lechoso. En una etapa posterior, lo apretamos y se rompe, pero ya no es acuoso el contenido que sale de adentro del grano, sino que es más bien una pasta, una pastita blanda. Luego tenemos una etapa de grano duro. En un momento inicial, ese grano uno lo aprieta, ya no se rompe, pero todavía puede clavar la uña y queda marcada, digamos, en el grano. Y finalmente tenemos el grano maduro, que ya está duro, uno lo toca y no pasa nada, digamos, ni siquiera se marca la uña. Internamente, como dijimos, primero tenemos la fase lag, que, como dijimos, en ese momento se produce una gran división celular, no acumulación de peso, pero sí división celular, que nos va a definir las células del endosperma que después vamos a empezar a llenar, y a partir del grano lechoso y pastoso, obviamente estamos llenando el grano. Y como dijimos, el grano de trigo es un cereal, por lo tanto es un grano almidonoso. Su principal sustancia de reserva es el almidón. ¿De dónde viene este almidón? Recién dijimos de los fotoasimilados. Y dijimos que la principal fuente de fotoasimilados en ese momento de llenado de grano es la fotosíntesis actual, la que se está produciendo en ese momento en el cultivo. El tema es cuántas hojas nos quedan para fotosintetizar. Bueno, por eso la principal fuente de fotoasimilados en este momento es la hoja bandera, que tratamos de cuidar como si fuera oro hasta ese momento. Principalmente de enfermedades, ¿no? Que no tenga enfermedades de hoja que reduzcan el área fotosintética de esa hoja bandera. Esa es, digamos, la primera fuente de fotosíntesis actual de... Ahí estamos tocando timbre de un minutito. Yo por eso tengo gato. Un minutito, respiren un segundito, perdón. Perdón, ya estoy aquí. Cosas que pasan. Bueno. Perdón. Estábamos con el llenado de grano. Dijimos que la principal fuente de fotoasimilado entonces es la fotosíntesis actual, que la principal fuente de fotosíntesis actual de fotoasimilados es la hoja bandera. Hay algo de removilización, pero no pasa del 10-15%. Y luego tenemos otra fuente de fotosíntesis, que son la misma espiga, que está verde, y las aristas de la espiga, y luego, en menor importancia, cualquier hoja que quede por abajo de la hoja bandera, que a lo sumo será una, y en excelentes condiciones otra más, pero no más que hoja bandera menos uno. En cambio, la acumulación porque obviamente otra sustancia de reserva del grano de trigo son las proteínas, ¿no? Que en el trigo es muy importante porque parte de esa proteína es la que produce digamos, la capacidad tan especial del grano de trigo de producir gluten, que le da todas las propiedades que, bueno, ya vamos a hablar en más profundidad. Esa proteína, que se acumula también en el grano, en ese caso hablamos de que la mayor fuente de acumulación de proteína es la removilización. O sea,
es todo lo contrario, digamos, cerca de un 80% del nitrógeno que se acumula en el grano, de la proteína, proviene de removilización. Bueno, entonces tenemos ese proceso de llenado. Fíjense que en este proceso acá, entre grano pastoso y grano duro, hablamos de un plató hídrico en el cual el agua que también está absorbiendo el grano, pero también está perdiendo agua, se equilibra, y es muy importante para el proceso de llenado, y cualquier estrés hídrico que modifique este balance, este equilibrio de agua en este proceso de llenado de granos, es muy importante porque puede afectar de forma importante el rendimiento final, o sea, el llenado final del grano, y llega un momento en que se termina la acumulación de sustancias, y además se termina este equilibrio hídrico, y el grano, en realidad llegamos al momento que se conoce como madurez fisiológica, donde el peso final del grano ya está definido, no se acumulan más sustancias de reserva, y lo único que le queda al grano es perder agua, ¿sí? O sea, el peso del grano ya no se va a modificar. Esa madurez fisiológica se da aproximadamente con un 30-33% de humedad, y a partir de ahí lo único que resta es que se seque el grano, es decir, que empiece a perder agua hasta llegar a la humedad óptima de cosecha, o la humedad de residuo, que es de 14%. Todo este proceso, entonces, bueno, acá está expresado en días, de vuelta, por supuesto, es una generalización. Si vamos desde, digamos, hablábamos de que la floración, el proceso de antesis, era aproximadamente de 5 días, más o menos. La espigazón puede tardar 10 días, más o menos también, el proceso de espigazón. 4 o 5 días la antesis propiamente dicha, y todo este proceso de llenado, entonces tenemos unos 15 días, 15 a 20 días de este fase lag, en la cual el grano no acumula peso, y otros 15 a 20 días de acumulación de reservas. Entonces hablamos de, en promedio, digamos, un mes de llenado de grano. Y luego el tiempo variable en el cual se seque el grano, que, digamos, en general, para las condiciones nuestras, esto ya se está ocurriendo a mediados de diciembre, con temperaturas altas, vientos calurosos. Ese proceso de secado es bastante rápido, pierde humedad con bastante rapidez. Bueno, esto más o menos creo que se lo fui diciendo, fase lag, la división celular, y entonces eso nos va a definir el peso potencial del grano, porque se define el número de las células del endosperma. La fase de llenado efectivo, que finaliza con madurez fisiológica, es el máximo peso del grano, y la fase de secado hasta llegar a la madurez de cosecha, madurez de almacenamiento. Bueno, aquí hay algunas imágenes de cómo se va produciendo ese proceso, ¿no? Cómo se va llenando el grano. Acá estamos en un grano acuoso, ¿sí? De una vista dorsal, una vista ventral. La acumulación, esto sería un corte anatómico en estado de grano lechoso, unos 13 días a partir de la fecundación, donde vemos la acumulación de almidón en las células del endosperma. Pasta blanda, 17 a 21 días después de la fecundación, ¿sí? Fíjense cómo se va. Recuerdan esto, es importante, recuerdan que lo mencionamos en la parte morfológica, el grano de los cereales en realidad es un fruto, ¿no? Porque cuenta con la capa que proviene de lo que es el ovario de la flor, que es el pericarpio. Entonces tenemos la semilla propiamente dicha, pero además la capa de pericarpio que hacen que el grano de los cereales sea un fruto anatómicamente. Bueno, acá vemos el endosperma, cómo se va llenando. Acá, si alcanzan a ver, se ve el embrión. Esta es una vista, un corte por el surco, y un corte transversal. De vuelta se ve el endosperma, el pericarpio. Bueno, más imágenes del proceso de llenado, ¿sí?
También otra cosa que se va modificando en este proceso de llenado y secado es la coloración del grano. Inicialmente, como se ve ahí, es de color verdoso, pero ya a partir de pasta, de grano pastoso, empieza a amarillar hasta que toma ese color dorado típico del trigo. ¿Sí? ¿Más imágenes? Sí, esta no tiene tan linda calidad. Acá, en esta imagen podemos ver, fíjense, lo que le digo, de los colores y además qué es lo que pasa cuando apretamos el grano. En estado lechoso, fíjense cómo sale el contenido interno y cómo el grano es un grano verde, verdoso. En el estado de masa pasta blanda, digamos, ya no es una cosa acuosa, lechosa, sino es más consistente, y el grano pasa a tener una coloración más verde limonada. Acá estamos en el estado de masa, de pasta dura, sería madurez fisiológica, el grano ya es bien amarillento, tenemos entre 30 y 35% de humedad, y bueno, y acá ya simplemente queda el proceso de secado, donde ya la coloración pasa a ser finalmente la coloración final del grano. Bueno, en cuanto a las fuentes de fotoasimilados, por supuesto, yo les dije cuáles son las principales fuentes de fotoasimilados. Dijimos fotosíntesis de la hoja, después removilización de reservas, y luego fotosíntesis de la espiga, de las aristas. Eso cuando el cultivo está sano. Sano en el sentido de que las condiciones ambientales son ideales para ese proceso. Cuando el cultivo está estresado, y entonces la fotosíntesis no se está produciendo de forma eficiente, en ese caso se intercambian las fuentes de fotoasimilados, y pasa a ser más importante la removilización de reservas. Chicos, ¿ustedes lo escuchan a Claudia? No. 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 Sí, se cayó la conexión. Ahí lo veo. Se conecten con sus datos. Hola. Hola, Claudio. Ahí me pasé a celular. Acá estamos. Me pasé a celular, Dale. perdón. Ya vuelvo. Todo bien, Claudio. No falta mucho. No, falta nada ya. No sé dónde... Nada, ¿Dónde se creo cortó? que estabas hablando de cómo, en el caso de que el cultivo esté estresado, cómo se modificaba las prioridades. Claro, en ese caso, entonces se intercambia, la fotosíntesis pasa a ser de menor importancia porque no se está produciendo tan eficientemente porque el cultivo está estresado por alguna razón, y empiezan a ser más importante la removilización de reservas. Pero por supuesto, como dijimos, esas reservas no son tan abundantes, entonces obviamente en ese caso, obviamente el llenado final del grano se puede ver afectado. Y no queda una imagen de la formación final del endosperma. Recuerda que el endosperma es un tejido triploide. Y hemos definido entonces todos los componentes de rendimiento. A ver. Esperen que ¿dónde estoy? Voy a dejar de compartir. Bueno. Ahí está Pelu. Bueno, eso fue a grandes rasgos, por ahí un poco rápido. Pero la idea, por ahí todavía, bueno, no tan organizado, por ahí fue un poco desorganizado, pero la idea es ir viendo cómo se van definiendo los distintos componentes de rendimiento
y cómo los vamos viendo desde afuera y desde adentro, ¿sí? Visualmente, la parte morfológica, la parte exterior, lo que vamos a ver cuando recorremos el lote, pero también saber qué es lo que está pasando adentro con el ápice, y que, digamos, en ese ápice es donde se van a formar las espigas y los granos, y por eso tenemos que protegerlo y cuidarlo y darle todas las condiciones para que se termine de desarrollar, aunque no lo veamos en las etapas iniciales. Seguramente me han quedado algunas cosas colgadas, no sé, Pelu, si querés decirnos algo más que por ahí yo obvié o pasé más rápido. No, a mí me pareció muy ordenado, no me pareció desordenado en lo absoluto. Creo que lo más importante es que tienen que tener presente es que, a ver, bueno, arrancamos desde la misma siembra, desde la emergencia y fuimos hasta el llenado de granos. Pero por ahí es muy importante que tengan en cuenta, sobre todo cuando hagan las visitas al campo, bueno, cuando les toque en el desempeño de su profesión, lo que queremos dejarles en claro es que hay una historia del trigo que ocurre del suelo para arriba, ¿verdad? Eso es importante, ir siguiéndola, ir viendo cómo están las plantas, pero como agrónomos no podemos desconocer que hay una cantidad de procesos que no están a la vista, y esto en particular lo digo, por ejemplo, para el macollaje, porque ustedes, como bien les mostró Claudio, el macollaje es una etapa larga. Hablamos todos del macollaje, porque el macollaje del trigo es famoso, pero es un proceso largo, son casi 2 meses y pico que el trigo está macollando. Y la realidad es que no es lo mismo lo que está pasando en el ápice durante el macollaje, porque vemos que la planta está creciendo y produciendo macollos, pero el ápice, que está por debajo del suelo, no es lo mismo, no está en la misma condición al inicio del macollaje, promediando el macollaje o hacia el final del macollaje. Y esto lo tenemos que saber, porque al inicio del macollaje el ápice está generando estructuras vegetativas, pero hay un momento durante el macollaje en el que el ápice ya no diferencia más estructuras vegetativas, sino que empieza ya a formar la espiga, y entonces claramente, como tenemos que poder reconocer esos momentos, saber en qué momento ocurren, porque tenemos que estar a la altura de las circunstancias en lo que hace a la provisión de insumos que van a ser claves para esas etapas. Porque en el mientras tanto el trigo está macollando externamente, también está formando la espiga, ¿sí? Que es clave. Entonces, también tenemos que poder ir haciendo una lectura de cómo el ambiente que está imperando en ese momento va a impactar sobre el macollaje, pero también sobre la formación de la espiga en el ápice. Entonces, ustedes no desesperen, nosotros a los fines didácticos no tenemos otra que explicarles las cosas así, compartimentadas, porque de otra manera es imposible, pero en la medida que revisen las clases, las miren con tiempo, traten de hacerse una guía calendario, ¿verdad? También está bueno poder ubicar estas distintas etapas del crecimiento y desarrollo en el calendario, entonces que uno sepa que estamos junio, julio, agosto, septiembre, el trigo está macollando, pero en octubre ya va a estar encañando, y hacia fin de octubre, principio de noviembre va a ser la espigazón, y se va a estar llenando el grano, bueno, la floración va a ser el 10 de noviembre, el 11, entonces de ahí en más el trigo va a estar llenando grano.
hasta mediados de diciembre. Hagan este juego, aunque por ahí sea un poquito impreciso, ¿verdad? Porque también va a depender mucho de la zona de producción. Pero bueno, tratemos de hacernos por lo menos la idea para las condiciones nuestras de acá, de lo que sería el área de influencia de nuestra universidad. Uy. Paraste el... ¿Qué hice? Desaparecí. Ay, ¡Ay! ¿Dónde estás? Ahí, a ver. ahí está. Ahí está. No sé. Bueno, nada. A mí, en realidad, Claudio, me gustaría escucharlos a ellos, a ver qué preguntas tienen, ¿verdad? Sí. Yo una sola cosita que ahora me acordé que les quería decir, es que es muy importante, que tiene que ver además con la domesticación del cultivo, tantos años de domesticación, es que hay una tendencia muy importante a que, a pesar de que se producen macollos y que esos macollos en el tiempo van un poquito más atrasados, hay una tendencia general a que cultivo a sincronizar todos los procesos reproductivos, de floración y de madurez, para que al final, a la cosecha, la mayor cantidad, o sea, el cultivo en general, a pesar de que tengan espigas de distintos macollos, esté en el mismo estado. ¿Sí? Hay una sincronización de todos los estados que es esencial para los procesos de cosecha, ¿no? de almacenamiento, y tiene que ver con la madurez final. Que eso se ve afectado a veces, como le dije, cuando hay un corte en el macollaje por alguna razón, de estrés muy importante y prolongado, que después por ahí se retoma el macollaje, ahí ya la sincronización un poco se pierde, se generan macollos tardíos con espigas chicas y que llegan con distintos estados a cosecha. Pero en general, de tantos años de domesticación y mojeramiento, el trigo tiene una tendencia muy grande y muy importante a la sincronización. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, esto, como les dije, es, digamos, es también un raconto de cosas, de cuestiones morfológicas, anatómicas, que en general ya saben, que ya vieron varias veces, pero aplicadas específicamente para el cultivo de trigo. Mencionamos alguna relación con la temperatura, con la humedad, pero eso lo van a ver en las siguientes clases, ¿sí? Esto es más que nada ver cómo se está desarrollando el trigo, cuáles son las etapas, en qué momento se producen las etapas, tanto en la parte externa como interna. Vamos a ver cómo el ambiente juega ahí con todas estas etapas y cómo podemos manejar las distintas cuestiones del cultivo para potenciar el rendimiento. No tengan prurito de hacer preguntas por ahí pensando que están preguntando algo obvio. Aunque tienen que tener en claro que tener una idea cabal de cómo crece y desarrolla cada cultivo, en particular hoy estamos hablando del trigo, es la base de sustentación para poder a posteriori tomar decisiones acerca del manejo. Solamente teniendo un conocimiento sólido de cómo crece y desarrolla un cultivo, es que uno va a poder después comprender el impacto del ambiente y a partir de ese conocimiento, ya les digo, jugar en la toma de decisiones. Entonces, sabemos que vieron una cantidad de conceptos, algunos que los traerían de otra materia, pero de cosas nuevas, quizás para algunas de las personas que están en esta clase, si provienen de un hogar de productores agropecuarios, probablemente hayan estado escuchando hablar de cosas que ya conocen, pero para otros seguramente son cosas nuevas. Entonces hay un tiempo de incorporación de este tipo de conocimientos. Así que no tengan prurito en hacer las preguntas. Seguramente que si alguno de ustedes tiene una duda, algún otro de sus compañeros también la tiene, ¿sí?
¿Nadie? ¿Nadie tiene preguntas? Algunos ya hicieron taller, por lo que veo acá, sí que han visto esto en el campo, hemos podido hacer un taller como la gente, digamos, con algunos de ellos, hemos tomado datos de cultivo, o sea que esto lo han visto en persona, digamos. Tuvieron para comparar, además, cebada y trigo, que también es interesante, y el resto no, bueno. Yo quería hacer una pregunta. Ahí cuando vos nombrás Activa la cámara, Federico. Tomás. Así te conocemos, por lo menos. No solo yo voy a estar despeinado. No, no, que cuando nombrás la escala SADOX, ¿sí? Sí. Por ahí no presté atención porque justo se me fue internet. Pero nosotros cuántas Z, por así decir, tenemos que nombrar, porque ahí ponele, nombraba cuántas hojas tenía y que ya empezaba en macollaje. O sea, Z0, 03, Z0 o 1, 2, ponele. ¿Cuántas Z, por así decirlo? No me acuerdo si era su fase o como si fuese en periodo. ¿Cuántos tendríamos que decir? Ahí yo les mostré uno que usábamos 2Z, digamos, porque justo estaba en la etapa de macollaje, entonces podíamos mencionar la cantidad de hojas y la cantidad de macollos. Digamos, si uno se pusiera a hilar fino, podría usar, en un momento podría usar más, o sea, 3, 4 zetas, digamos, pero llega un punto a partir de encañazón, que por lo menos prácticamente lo que hacemos en el campo cuando tomamos los datos es basarnos en el último estado, ¿no? En encañazón, en antesis. Si uno se pusiera a hilar fino, podría llegar a contar cuántas hojas tiene el vástago principal, pero llega un punto que no tiene sentido. No sé, Pelu, si querés. Sí, yo coincido, o sea, a ver, la idea de utilizar la escala es porque, bueno, primero necesitamos ubicarnos en qué etapa está el trigo en ese momento. Entonces, si el trigo ya está encañando, por ejemplo, que es una etapa muy importante, hay un punto que ya no tiene sentido que digamos cuántas hojas tiene, porque se supone que ya están, digamos, la toma de decisiones de la encañazón, o sea, digamos, borra todo lo demás, porque vos ya cuando el trigo le estás tocando el primer nudo, ¿verdad? Que ya empezó a elongar la caña, ahí interesa identificar ese momento porque, por ejemplo, ya sabés que ahí ya empieza a complicarse lo que sería la aplicación no sé, de cualquier aplicación de tipo terrestre en la cual vos podés tener podés pisar y romper plantas, ¿sí? Entonces, ya en ese momento, saber acerca de la cantidad de hojas ya no tiene sentido. Por eso es que hay un momento, vos al principio decís, bueno, sí, está bueno, tiene 2 hojas, 3 hojas, apareció el primer macollo, ¿sí? Habitualmente uno dice la primer Z, Z1, 3, o 2, qué sé yo, si tiene 2 macollos, y después ya es como que pasás a hablar de la novedad, o sea, está bueno si vos saliste a hacer una recorrida de campo y estás hacia fines de septiembre y vos necesitas poder identificar ese momento del encañazón. ¿Por qué? Porque sabés, por ejemplo, que hasta ese momento podrías estar haciendo una aplicación de herbicidas hormonales, pero ya después no, entonces la realidad es que ya
el evento que querés identificar es el nudo visible, la elongación de los tallos. ¿Te das cuenta? O sea, uno no va, imagínate que si estás yendo en espigazón, no podés empezar con el 1, la cantidad de hojas, la cantidad de no, porque aparte hay un momento que en el lote, ya, como dijo Claudio, ya no identificás más, no identificás. Vos pensás que las escalas de Sadok está pensada para el tallo principal, para describir la evolución del tallo principal. Pero hay un momento, cuando ya los macollos han ido evolucionando y tienen sus hojas, y aparte hay macollos primarios, que son los que nacen de las hojas del tallo principal, pero el trigo forma macollos secundarios, o sea, un macollo, vamos a suponer el primer macollo de la hoja 1, en las axilas de sus hojas, si las condiciones del ambiente están dadas, porque hay disponibilidad de agua y de nutrientes, pueden llegar a formar macollos a partir de la hoja del macollo, del primer macollo. O sea que vos va a haber un momento que va a tener macollo, y podés tener varias escalas de producción de macollo, con lo cual hay un momento que ya no diferenciás cuál es la hoja 1, la 2, la 3, ni tampoco el macollo del tallo principal, o si es un macollo secundario o terciario. Sí es importante entonces poder identificar la encañazón, o por ejemplo el momento de espiga embuchada, porque bueno, sabés que ese es el momento crítico del trigo, la antesis, porque cuando te estás acercando a la antesis, bueno, ya lo vamos a ver en las futuras clases, pero por ejemplo, la ocurrencia de una helada puede ser nefasta, puede hacerte, puede generar mortandad de flores, y por supuesto, flor que muere es un grano que no vas a tener. Entonces, identificar la espigazón es importante, identificar el momento de antesis también, pero claramente cuando vas al campo en ese momento te focalizas en lo que estás viendo. No podés hacer una evaluación retrospectiva del número de hojas, del número de macollo, eso ya fue. De última, te interesará en algún momento saber qué cantidad de espigas, con qué cantidad de espigas vas a poder contar a cosecha, lo cual no es un dato menor, ¿verdad? Porque claramente espigas es de todos los componentes, es el que tiene mayor peso. Por eso es que focalizamos tantas de nuestras decisiones de manejo en el macollaje, ¿no? Que no falte agua, que no falte nitrógeno, porque en ese momento se está formando las futuras espigas, las potenciales espigas, que son los macollos, bueno, y también se está formando la espiga, por debajo del suelo en el ápice. Pero no es que haces una acumulación de Z, cuando estás llegando al final ya estás en el Z6 no sé cuánto y haces una recorrida. Te focalizás en el momento, en el último momento que está el trigo. Sí, Bárbaro, yo ya muchas gracias. aprovecho para decirles que en el Moodle tienen, además de la clase, un apunte de clase de histórico de la cátedra, que está interesante, si bien es un poco, tiene sus años, digamos, es interesante porque está adaptado a la zona. Entonces, se habla más que nada de cómo se van sucediendo las distintas escalas de desarrollo en nuestra zona. Los tiempos y todo eso que les vengo mencionando, específicamente para nuestra zona. Y después un manualcito de Miralles, más reciente, muy bien editado, digamos, está muy lindo, que tiene mucha información de todo esto que les dije de forma bastante gráfica. Lo que no me di cuenta, y les voy a subir también, es la escala de Sadok completa, porque yo en la clase tengo con el digamos, el número entero y no las subclases, los subnumerales, Disculpen, digamos. ¿podemos hacer un ejercicio con la escala esa de Sadok para practicar? O porque
me quedó más o menos, siempre me quedó, cuando vimos en el taller, yo hice el taller el año pasado y es como que no lo tenía muy claro. Ahora sí, pero igual estaría bueno capaz hacer algún tipo de ejercicio como para practicarlo, así lo podemos fijar mejor. Digo, es una idea, no sé, pero Sí, no sé sí, si les bueno, parece. dale, sí, sí. Lo que pasa es que nosotros, por eso, justamente la escala completa la tenían en la planilla que les dábamos en el taller, porque lo tomaban en vivo ahí en en el módulo, entonces está bien detallada con la escala, digamos. Pero bueno, como este año no hay taller, se los voy a subir. Y junto con eso le ponemos algunos diagramitas y tienen que definir. Podemos hacer sin una calificación, digamos, pero como hicimos para para el de morfología, un mini cuestionario de las escalas, para que practiquen. Está bien, gracias. De nada. No, y otra cosa que dijo Pelu muy importante, cuando hablamos de la ventana, de macollaje, de iniciación floral, espiguilla terminal, también es importante eso, que lo dijo Pelu recién, pero lo resalto, de que no solo es una cuestión también de afectar con el producto, digamos, el ápice, sino que además, en estado de macollaje, como el ápice está enterrado, lo podemos pisar, digamos, con una tranquilidad de que sabemos que no estamos afectando. Podemos entrar con el mosquito, con lo que sea, con la camioneta, sabiendo que no pisamos, si pisamos no pasa nada, digamos. Una vez que encaña y que empieza a subir el ápice, cualquier pisada, obviamente, se traduce en pérdidas. A veces es necesario y no queda otra, porque hay que hacer alguna aplicación de fungicida, sobre todo, y bueno, pero sabemos que donde pisemos, ahí eso probablemente no se recupere. Sí, ahora me acordé, por ahí podemos hacerle un pequeño comentario. Claudio al inicio de la clase les dijo que, digamos, si bien nuestros trigos crecen, se siembran en el invierno, bueno, a veces si se siembran en mayo es la salida todavía del otoño, son facultativos, ¿no? Es como que no responden estrictamente a lo que sería un trigo invernal o un primaveral. Ahí están en el medio, a dos aguas. No obstante, y por eso entonces, por esa misma causa, tienen bajos requerimientos de vernalización. Pero yo quería comentarle que, por ejemplo, en el caso de los trigos, de los materiales que son doble propósito, que no hay muchos, porque en realidad, más para lo que es producción de pasto, el cultivo por excelencia, sería, por ejemplo, más la avena, pasto y grano, avena doble propósito, pero bueno, de resultar interesante para el productor hacer un trigo doble propósito, o sea, un doble aprovechamiento, en esos casos los trigos se siembran temprano, mucho más temprano, ¿sí? Pueden sembrarse en febrero o en marzo. Entonces, ¿cómo hacemos para que un trigo sembrado en esa época, todavía con temperaturas elevadas, que van a acelerar el desarrollo, no, evolucione, lo cual sería, evolucione rápidamente en su desarrollo, lo cual sería contraproducente porque sabemos de los problemas que puede representar el tema de las heladas en el momento antes. Entonces, esos trigos, los trigos doble propósito, que no tampoco es tan difundido, pero está bueno que ustedes lo conozcan, esos trigos sí tienen requerimientos más elevados de vernalización. ¿Para qué? Bueno, para asegurarse que van a estar vegetando, produciendo materia seca, y por lo tanto van a poder ser aprovechados, eventualmente por animales, y al tener requerimientos de frío, para poder pasar a la etapa reproductiva, eso va a hacer que se prolongue la etapa vegetativa.
¿verdad? Se prolongue en el invierno, van a demorar en acumular esas horas de frío, de modo que eso los va a salvaguardar de a futuro, o sea, experimentar un daño por helada, mucho, sí, en el caso de que no tuvieran la condición de vernalización. ¿Se entiende? O sea, materiales con altos requerimientos de frío hay en el caso del trigo, más específicamente en el caso de los trigos doble propósito, ¿sí? El resto de los trigos tienen muy bajos requerimientos, porque bueno, los estamos sembrando fines de mayo, junio o julio, dependiendo del cultivar, del ciclo del cultivar. ¿Mm? Bueno, ¿Alguna otra pregunta? Si no, son 12:10. Los vamos liberando. Claudio, ¿querés hacer algún no, comentario? creo que eso es todo. Ale, ¿algún comentario? ¿Estás ahí? ¿O estás cocinando ya? Acá estoy. No, por mí está todo bien. Lo único que les digo es que si les llega, como esto, como bien lo dijeron, esto es un proceso que les va a llevar a asimilarlo, digamos, de alguna forma. Si les llegan a surgir dudas en las próximas clases, estamos atentos a sus comentarios, a sus dudas, sus consultas. Así que procesenlo, lean el apunte y seguramente ahí les van a surgir más consultas, inquietudes. Por mí ya está. Bien. Bueno, nos Bueno, vemos entonces. Sí, el ahora jueves. queda Pelu. Conmigo nos vemos en la poscosecha. Una vez finalizado todo el cultivo, me vuelven a ver a mí. Mientras tanto van a quedar con Pelu. Bueno, y en los prácticos, ¿no? Pero ahora, entonces, las próximas clases va a dar Pelu. El jueves a las 10. A las 10 de la mañana. Nos vemos. Chau, chau. Un abrazo para todos. Chao. Chao, gente. Chao. Chao, chao.